Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que los 5 módulos anteriores te hayan dado una visión mucho más amplia de lo que son las inversiones en bienes raíces en Reino Unido. Y bienvenido al módulo número 6. Hoy vamos a enfocarnos en la regla número 10, que es una regla, como yo la llamo las reglas de oro, y que es una regla que te da una imagen total de cómo empezar a lograr invertir en bienes raíces de una manera progresiva, de una manera en la que, aun si no tienes grandes fondos, lo puedes empezar a hacer. Y es muy importante que aprendas esto, es muy importante porque es una manera de eliminar excusas para tus inversiones en propiedad. ¿Vale? Súper importante. También, ya que terminamos las 10 reglas de oro hoy, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver el proceso de cómo comprar una propiedad un poco más específico y ya con las bases que tienes de tu mentalidad, de tus finanzas y posiblemente de tu mercadeo, ya con todo eso junto, esto se te va a unir con todo ese conocimiento y te va a ayudar a acelerar lo que tú quieres hacer. Lo que yo te decía en algunos de los módulos es que si tú empiezas a hacer una casa por el techo, esa casa probablemente eh, no se va a mantener en pie mucho, si es que la puedes hacer. Si no empiezas con unas bases fuertes, unas bases sólidas, lo que va a pasar es que tarde o temprano va a llegar algún reto que va a hacer las cosas muy difíciles, sino imposibles en tu proceso. Entonces tienes que pensar globalmente y por eso este seminario empieza como empieza con cerca de 3 4 módulos hablando de esas bases, ¿vale? Número 10. Regla de oro número 10. Vuélvete un experto en la pirámide de Noel. La pirámide de Noel es básicamente, perdón, un gráfico que te va a mostrar, que te muestra en general cómo unir diferentes estrategias para que tú puedas llegar a hacer las inversiones que quieres hacer. Entonces, vamos a ver cuáles inversiones son esas, ¿vale? Me saco el lapicito y vamos a hacer lo siguiente. Este eres tú, ¿vale? Y como puedes ver aquí he dibujado yo unas escaleras. Una escalera, dos escaleras, tres escaleras, cuatro escaleras. Y pueden haber más, ¿vale? Pero esto es simplemente para mostrarte a ti em, que todas estas estrategias y todos estos métodos juntos hacen que puedas progresar en lo que se denomina en inglés la escalera de inversiones en propiedad, de property ladder, si las has escuchado. Entonces es muy importante que tengas esto. Cuando tú ves esta pirámide, lo primero que quiero que veas es la palabra control y la palabra eh, own, que es ser propietario. Muy importante que tengas eso en cuenta. Entonces, esta pirámide Noel lo que dice es básicamente que si tú no tienes grandes fondos, si tú quieres empezar a generar flujo de caja de una manera con una barrera de entrada más baja y de una manera constante para que puedas construir esos fondos y que puedas poco a poco subir a donde quieres estar, empieza por buscar propiedades que tú quieras, puedas controlar, que no tienes que necesariamente ser el dueño y aplicar estrategias como rent to rent, aplicar estrategias como acomodación turística. Y me disculpan que esto está en inglés, lo bajé del libro en inglés. Estrategias como controlar casas de múltiple ocupación, en las cuales tú vienes invirtiendo, puede ser que 7.000 libras. Y me disculpan los números, estoy escribiendo con el mouse. Para empezar un proyecto de estos, o menos, 7.000 libras o menos, en vez de tener que poner 70.000, 100.000 libras. Es una diferencia muy grande.
Una vez estés creando flujo de caja acá y puedas crear unos fondos a partir de esto, lo que pasa es que tú ya puedes empezar a hacer compra y venta de propiedad. Compras propiedad, creas valor eh, a través de joint ventures, asociaciones con otras personas que puedan tener fondos, con tus fondos que ya has logrado, y con ese proceso puedes hacer una compra y venta y de esa manera eh, puedes generar aún más fondos. Luego que ya tengas fondos necesarios, que tengas tu zona de inversión y todo lo que quieres hacer, viene la etapa de ser dueño de la propiedad. Entonces ya aplica las mismas estrategias, pero usando estas estrategias. Perdón, aplicas las mismas estrategias, pero usando tu propia propiedad, valga la redundancia. Entonces, en tus propiedades ya puedes hacer service accommodation, puedes hacer casas de múltiple ocupación, ocupación múltiple, y puedes ser dueño de propiedad comercial, ¿vale? Muy importante que tengas esto en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre, diría yo, esta sección de la pirámide Noel y esta sección de acá? La gran diferencia es los gastos. En esta sección de aquí, tú tienes la... tú estás pagando hipoteca. En esta sección de acá estás pagando hipoteca. En esta sección de acá, tú estás pagando la renta a los dueños de la propiedad. Y normalmente esa renta a los dueños es más alta, 2 o 3 veces, que lo que tú pagas en hipoteca. Lo cual quiere decir que invirtiendo en esta sección, cuando llegues a esta sección de la pirámide, tu flujo de caja va a ser mayor y vas a tener ganancias de capital, lo cual no vas a tener aquí, porque la propiedad no es tuya. Entonces, si tú tienes la berraquera, si tú tienes eh, la fuerza para poder conseguir propiedades y poder invertir en esta sección, ya vas a crear momentum y vas a seguir hacia adelante. ¿Por qué digo la fuerza y la berraquera? Porque como digo en el libro, hacer esto en esta parte va a requerir de unas habilidades comerciales, las cuales son encontrar las casas eh, y ponerlas a trabajar de una manera que te genere ingresos. Una vez hagas una en cada uno, ya básicamente ya puedes repetir todo lo que quieras, pero muchas veces en el camino lo difícil es empezar y ya te empiezas a encontrar lo que te quieras encontrar para lograr lo que tengas que hacer, ¿vale? Entonces, esa es la pirámide de Noel. Espero que te quede eh, claro cómo puedes hacer una progresión para invertir en bienes raíces, no importa dónde estés. Y obviamente, si tú inviertes en esta parte de acá, si tú tienes una experiencia en ventas y si tienes experiencia en manejo de finanzas, de tus finanzas personales, se te va a hacer más fácil hacer este sistema acá, ¿vale? Porque yo, como te decía en el libro, el proceso es el proceso para empezar es complicado en términos de tu mentalidad, porque tú cuando tomas una propiedad en rent to rent, en rentar para rentar, lo que pasa es que tú piensas en un segundo arrendo y piensas, si ya estás pagando quizás un primer arrendo, vas a empezar a ser responsable por un segundo arrendo, por un tercer, por un cuarto. Pero luego ya cuando pasas esa mentalidad, lo que empiezas a pensar es otra persona está pagando esas rentas. Entonces es muy importante que tengas eso en cuenta y que si quieres imprimes esto, ponlo en alguna parte para que te des cuenta que em, la excusa de que invertir en propiedad es muy caro y que no se puede empezar es una menos con este tipo de estrategias globales para tu proceso. Muy importante. Ahora sí vamos. Empezamos con, ahora sí con el proceso de comprar una propiedad en Reino Unido, que es de pronto lo que querías ver y lo que querías hacer en este seminario, pero obviamente empezamos con las bases para que lo hagas correctamente. El proceso para empezar una propiedad en Reino Unido es un proceso largo, es un proceso lento y es un proceso de mucho papeleo y mucha coordinación.
Eso sí, dependiendo de qué tan complicada sea la inversión que quieras hacer. Entre más avanzada la estrategia que quieras usar, más papeleo vas a tener, más personal de tu equipo de confianza vas a tener que utilizar y más se te va a demorar, más te va a costar y más cuidadoso tienes que ser para que todo salga bien, ¿vale? Entonces, como yo te digo en el libro, allí te pongo si si la estrategia es básica, es mediana o es avanzada. Y si es básica, probablemente va a utilizar menos cosas en el proceso que ya te voy a empezar a mostrar. Y cada proceso, cada parte del proceso, normalmente es muy similar en todos los proyectos. Entonces, una vez te vuelvas experto en cada paso, tú ya puedes empezar a hacer las cosas mejor y probablemente puedes hacer tus propias inversiones o si ya lo estás haciendo, hacer propiedades más complicadas, inversiones más avanzadas en las cuales puedas entrar a generar más apalancamiento y más valor en las propiedades. Eso te lo explico en un segundo, más o menos qué es lo que eso significa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso para invertir en bienes raíces? O para comprar una casa en Reino Unido, y esto es un proceso general, como te digo, que estoy tratando de aplicarlo lo más posible a varios caminos, a varias estrategias que puedes tener. Entonces, cuál es el primer proceso que debes tener? Entonces, preparar tus finanzas. Para preparar tus finanzas, normalmente lo que tienes que hacer es poder demostrar que tienes los fondos, y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, lo primero que haces es preparas tus finanzas y tienes que estar seguro de que tienes el dinero que disponible fácilmente, que el proceso va a continuar, con el cual el proceso eh, se va a llevar a cabo, ¿vale? Muchos inversionistas pierden sus propiedades porque hacen mal los cálculos, no tienen en cuenta todo lo que vale el proceso y al final, aunque se estiran, si lo puedo decir de esa manera, no les va a alcanzar el dinero para comprar esa propiedad, para invertir, o no tienen más apalancamiento, o tienen una historia crediticia mala y por ende no van a poder eh, sacar los fondos que necesitan. Eso es muy, muy importante. Entonces, el primer paso va a ser que prepares tus finanzas. La segunda es encontrar una propiedad con potencial. Entre más avanzado tú seas en la inversión de propiedades en bienes raíces, más vas a poder ver esto. Esto es algo que se ve con tu entrenamiento y no solo con tus ojos. Una propiedad potencial es propiedades a las que les puedes adicionar cuartos, baños que tienen espacio que no se ha usado, puedes hacer extensiones de alguna manera. Em, pero obviamente eso cuesta más y más dinero. Entonces, dependiendo de tu em, estado financiero, dependiendo del presupuesto que tengas, podrás acceder a estas propiedades u a otras. Inspecciona la propiedad y genera algunos planos. Entonces, una vez tengas una propiedad que te guste, tienes que ir a verla, te lo recomiendo, y genera unas dimensiones de la casa. Y dependiendo de nuevo qué tan avanzada sea la estrategia, esas dimensiones llegan a ser demasiado importantes o simplemente dimensiones para referencia. Pero igual toma dimensiones para que puedas hacer unos planos así sean muy simples, para que te puedas guiar y puedas crear unas instrucciones para los constructores en los cuales la comunicación fluya mejor. Una vez tienes estos cálculos y has visto la propiedad, tienes fotos, tienes videos, haz los cálculos. ¿Y cuáles son los cálculos? Es cuánto te va a costar la propiedad en compra, en impuestos, en honorarios profesionales, cuánto te va a costar en las hipotecas, cuánto te va a costar manejar la propiedad, cuánto te va a llegar de ingreso, ingreso bruto, cuánto te queda de ingreso neto. Y con todo eso te vas a dar cuenta si la propiedad es una que tú quieres hacer.
De hecho, en muchas ocasiones diría yo que em, en muchas ocasiones diría yo que de hecho me faltó ponerlo acá, colocar este más bien. Es que tú ves una propiedad con potencial, haces unos primeros cálculos para ver si es viable, es importante. Una vez te especialices en un área y hagas cálculos y cálculos y muchos cálculos, esa propiedad, tú te vas a dar cuenta que ese tipo de propiedad normalmente funciona, entonces puedes ir tal vez directamente en este proceso, pero te recomendaría que para empezar hagas unos cálculos, inspecciona la propiedad, mira qué daños tiene y con los planos qué cambios potencialmente vas a hacer y luego hagas unos cálculos eh, más afinados en los cuales determines que tus premisas realmente son lo que querías lograr, lo que querías hacer. Muy importante tener eso allí en cuenta. ¿Qué es la siguiente etapa del proceso? Pon la oferta. Si tus cálculos funcionan, ahora tenemos que poner la oferta. Súper importante. Ponemos esta oferta y como hoy en día, al menos en el momento de grabar este video, estamos en un mercado de vendedores, probablemente te va a competir, te va a tocar competir por esa propiedad. Si es una propiedad buena, si es una propiedad con potencial, te va a tocar competir, lo cual probablemente va a inflar un poco los precios. Si estás en un mercado de vendedores en algún momento, puedes ofertar menos y esa, ese proceso se va por el otro lado, pagas menos. Pero hoy en día, la, porque en Reino Unido hay una falta de casas, estamos hablando de que probablemente te va a tocar pagar más. ¿Vale? Es muy importante esa parte. ¿Cuál es el siguiente paso? Asigna a los abogados. Cuando tú pones la oferta y pasas los documentos que normalmente te piden, te buscas los abogados, tus abogados con los que vas a trabajar, para que ellos empiecen el proceso. Normalmente te cobran un fee, 1.500 libras o más dependiendo del proyecto y te cobran y te piden que pagues solamente una parte, ¿vale? Cuando ya pongas la oferta y sigas con los abogados y eh, ya el proceso está en camino y dependiendo de la complejidad de la estrategia, tú deberías hacer una nueva visita, pedir al dueño o a la agencia que te dejen hacer una nueva visita y ya tomas decisión, ya tomas planos más adecuados, mucho más precisos. Y si es necesario y si quieres, lleva contigo un inspector para que te ayude a mirar qué daños no has visto. Hay daños evidentes, hay daños que muchas propiedades para venderlas los tapan y de esa manera continúa con el proceso. Es dependiendo del vendedor que tan chiqui sea, se pueden tapar algunos daños, pero es importante que esta visita la hagas para afinar aún más tus cálculos, que mires los planos y que mires ya un poco más con cabeza fría para ver si vas a comprar la propiedad o no. Importante saber que tú cuando pones la oferta no quiere decir que ya legalmente tengas que comprar esa propiedad. Hay un punto más adelante que te va a decir en qué momento tú ya te vuelves responsable por comprar esa propiedad, pero en este momento no lo eres. O sea que si encuentras algún daño, alguna cosa que arreglar, puede ser que tengas que pueda salir. Puede ser, no puede salir del negocio fácilmente sin ningún problema. Y sin más o menos los gastos que ya has pagado, que son los abogados y viajes y todo este proceso. Asigna tu propio agente hipotecario para encontrar un préstamo. Entonces, cuando ya has puesto la oferta, con esta oferta normalmente te van a mostrar que muestre los fondos que has preparado en esta parte de arriba. Y en este punto tú asignas a tu agente hipotecario, en inglés el broker, como ya vimos en otro módulo,
Y ese agente hipotecario lo que va a hacer es que va a buscar el mercado y te va a decir, bueno, de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a la estrategia que quieres usar y de acuerdo a la propiedad, en el mercado para ti y de acuerdo a la estructura que tengas para comprarlo, sea personal o por empresa, hay estas opciones. Entonces ellos te van a ayudar muchísimo, de nuevo te van a cobrar un fee para poder seguir adelante con el proceso. Una vez hayas hecho esto y con la información de la visita, los planos y la estrategia que quieres hacer y tu conocimiento técnico de esa estrategia y las regulaciones locales, lo que tienes que hacer es crear tu lista de construcción, que básicamente junto con los planos y tu lista de construcción es algo que te va a ayudar a, a comunicarte con tus constructores si vas a usar constructores y no compras una casa que ya está lista para eh, acordar un presupuesto y acordar los trabajos que se van a hacer. Y junto con los planos, estas dos herramientas te van a ayudar muchísimo a lograr lo que tienes que hacer. Luego de todo esto, que ya tienes la información, busca a tus constructores de gerente, bueno, busca a tus constructores, perdón, y gerentes de proyecto. Si tú haces el gerente de proyecto, ya tienes uno entonces acá. Em, pero tienes que buscar unos constructores que sean adecuados al tamaño de tu proyecto. Hay constructores que son tremendamente grandes, que si es un proyecto muy pequeño para ti no te sirve, ya tienes que buscar unos constructores que sean recomendados, o si tienes tu propio equipo, de tal manera que estos trabajos y estos proyectos se puedan hacer fácilmente. Em, Igual vamos a hablar un poco más de esto uno por uno cuando terminemos de ver el proceso global. Una vez tengas el proceso andando, y si tienes obra andando, tienes que ir a la visita al menos cada 2 semanas, una semana si es posible, 2 semanas, para que veas cómo es el progreso. En cada visita que vas, lo que haces es básicamente ver el progreso de la propiedad de acuerdo con tu lista de construcción y de acuerdo con tus planos, y de esa manera tú determinas cuánto le tienes que pagar al gerente de proyectos. ¿Vale? Súper importante esta parte para controlar costos y controlar progreso de la propiedad. Una vez se termina el proceso de construcción, lo que tiene que pasar es que em, dependiendo de la complejidad del proyecto, vas a tener unos certificados que te tienen que dar o que tú tienes que asegurarte de que estén en sitio. Muchas veces los certificados vienen de tu constructor y otras veces vienen de ti, sabiendo que se tienen que hacer las cosas que se tengan que hacer. Entonces, de nuevo, estos certificados son súper importantes, especialmente si tú estás usando en tu proyecto Building Control. Si tú estás usando en tu proyecto Building Control, entonces lo que pasa es que este proceso, Building Control te ayuda a que todos los certificados estén en orden, pero igual a ti te toca coordinar con tus constructores y con otras inspecciones que te toca hacer para que lo puedas lograr. Incluso los proyectos más simples necesitan algunos certificados, como certificados de seguridad eléctrica y certificados de seguridad de gas. ¿Vale? Muy importante que tengas eso en cuenta allí. El siguiente paso del proceso es, una vez la propiedad ya esté terminada, tienes que amueblar la propiedad. La propiedad se amuebla y la propiedad, en caso de que tu estrategia requiera que la propiedad se vaya a amueblar, ¿dónde se requiere eso? Si estás haciendo casas de ocupación múltiple o si estás haciendo acomodación turística. Si estás haciendo single let para familias, puede que no tengas que hacerlo. O puedes tratar de hacerlo también. Si es single LED, probablemente uno se trata de evitar estos precios, los precios que es en el amoblado y
las otras cosas que hay que proveer y el trabajo que implica. Y de esa manera alquilarlo, pero para alquilar por cuartos HMOs y acumulación turística definitivamente lo tienes que hacer. Es parte de lo que tienes que hacer. Entonces, esa es una etapa importante y puede llevar mucho trabajo también si compras muebles que toca armar y que toca ir a tienda por ellos. Entonces, cada paso, cada paso es bastante trabajo en el proceso de inversiones también. Una vez ya tengas la propiedad lista, puedes, si vas a alquilar, vas a pasarle la propiedad a alguien más para que la alquile y la maneje, tienes que encontrar un agente inmobiliario. Si lo vas a hacer tú, tienes que buscar un fotógrafo o tomar tú las fotos, pero que te queden muy bien hechas. Y esta persona va a empezar a hacer lo que es tenant recruitment o reclutamiento de inquilinos, si lo puedo llamar de esa manera, y asegurarse que los inquilinos tengan un buen crédito, que sean recomendables, que tengan un fiador si es necesario, si es lo que quieres, que se les pase toda la documentación que por ley se les tiene que dar para que si no pagan tú puedas ir tranquilamente a corte y sacarlos, aunque eso se puede demorar un proceso, un tiempo en hacer eso, pero si tienes todos los documentos en el sitio legales, lo vas a poder lograr y lo vas a poder hacer mucho más fácilmente. Entonces, esa, aparte de los arreglos de día a día o el manejo de día a día con los inquilinos, es una parte muy importante de este proceso. Recuerda que tu objetivo con inversiones en bienes raíces es tratar de crear ingreso tan pasivo como sea posible. Eh, Creo yo que nunca hay un ingreso 100% pasivo, pero puede llegar muy cerca. Entonces, esa parte es algo para tener en cuenta. Siguiente paso, aplicarnos las licencias. Aquí me equivoqué, qué pena. Em, Aplicar para licencia significa que dependiendo de la complejidad del proyecto tendrás que pedir ciertos permisos. Dependiendo de la complejidad, algunos de esos permisos los tienes que pedir antes de empezar cualquier remodelación y algunos de esos permisos los puedes pedir mientras haces regulación, dependiendo de la propiedad, dependiendo de la ubicación de la propiedad donde estés, dependiendo del cónsul en el cual tú estás invirtiendo. Por eso es que invertir en propiedad en Reino Unido se vuelve complejo. Em, entonces, dependiendo de la propiedad, hay varias licencias que puedes tener, licencias de casas de ocupación múltiple y otras licencias que vamos a hablar más adelante. Luego, cuando ya la propiedad es tuya, eh, que básicamente no he colocado aquí, no coloqué aquí una etapa que vendría aquí. Me disculpan por eso, pero más o menos de 2 a 4 meses, dependiendo qué tan rápido sea tu equipo de trabajo. Los abogados y la financiación y todo lo que necesitas para que la casa sea tuya van a terminar. No, perdón, acá no. Yo diría que aquí. 2 o 3 meses vas a llegar a un proceso en el cual se hace el intercambio de contratos. Contracts exchange. Y ese intercambio de contratos significa que ya la casa eh, es básicamente tuya. Tú pagas el depósito, tú pagas, la hipoteca se desembolsa, si estás comprando con hipoteca, se hace el intercambio de contratos y esa casa ya oficialmente es tuya, aunque faltan algunos papeles, pero ya entre los abogados se firma el acuerdo de que el traspaso de la propiedad se hace. Entonces esa parte es muy importante que lo tengas en cuenta acá. No lo coloqué em, porque se me olvidó acá, pero es muy importante. Y una vez tengas eso, puedes acceder a la propiedad para empezar a hacer cambios. Pero es importante que tengas eso en cuenta. Y el intercambio de contratos, ¿qué es eso? Es básicamente con algunos abogados ir a su oficina, te explican en persona y te hacen firmar varios papeles en los cuales te dicen, mira, esta es la propiedad, estas son las búsquedas que se hicieron en la propiedad,
esos son los problemas potenciales que tiene la propiedad. ¿Quieres seguir adelante? Sí, entonces firma acá. Aparte de eso, te hacen eh, que es algo que ahí ves que los abogados tienen una chequera en blanco para hacer dinero con los inversionistas, que es, por ejemplo, eh, te llevan te llevan a su oficina, te muestran todos los papeles, luego te pasan a alguien más, a alguien diferente a los que estaba haciendo los papeles para explicarte esos documentos y hacerte firmar un documento que dicen, te hemos explicado todo, eh, has entendido todo y estás haciendo este negocio por tu propia voluntad. Ese, esa reunioncita se demora 10 15 minutos y te pueden estar cobrando hasta 500 libras por el privilegio de que hagan eso. Entonces, es importante, pero si alguien decidiera simplificar el proceso para no tener que hacerlo a manera y ahorrar dinero, se podría hacer. Pero pues son cuestiones legales y afortunadamente los abogados en Reino Unido no son tan costosos con respecto a los otros costos del proceso de comprar propiedad. Afortunadamente, pero igual a veces duele que te den una reunión de 10 minutos y te cobren 500 libras. Pero bueno, es parte de lo que te toca aprender a ti, ¿vale? Em, Acá me salté dos, entonces volvemos acá un momentico. Una vez tenga la propiedad, tienes que contactar a las empresas de servicios públicos, al cónsul, para decirles que la propiedad es tuya y poner todos estos recibos a tu nombre, porque si no te van a llegar una cantidad de recibos y se te van a acumular en gastos potencialmente que se han pasado en la obra y dependiendo del cónsul donde estás, ese cónsul te puede estar contando desde el momento que intercambias los contratos y se te puede acumular y se te puede acumular todo ese proceso, ¿vale? Importante, antes de ir al siguiente, que cuando hagas esto anotes todos los números de cuentas, anotes en algún lugar los códigos de seguridad que le diste a esta gente, que anotes todo lo que tengas que hacer para poder, cuando tengas problemas y quieras acceder a estas cuentas o hacer algún cambio, lo hagas fácilmente, ¿vale? En el futuro, en algún curso, les enseñaré cómo manejo yo mis propiedades, de tal manera que no se compliquen tanto la vida, tengan la información disponible y puedan delegar procesos mucho más fácil. Eso tú como inversionista creo que es algo crítico que debes tener y que deberías eh, siempre pensar en que vas a tener tus 20 30 60 propiedades y empezar desde el principio a crear sistemas que te disminuyan la complejidad de lo que estás haciendo. Eso es súper importante. Asegúrate de que la propiedad está registrada con Land Registry. Land Registry es una parte del gobierno en la cual se tiene un récord oficial de los propietarios de cada propiedad. Más adelante te voy a mostrar un ejemplo eh, para que tengas en cuenta. Y la razón por la que tú intercambias contratos por acá y se demora tipo 1 o 2 meses para que te den el Land Registry es porque este proceso se demora mientras hacen todo el registro, mientras los abogados mandan esto a las oficinas del Land Registry, pero este título es la confirmación final y oficial de que la casa es tuya o está a nombre de una propiedad tuya. Entonces, para que sepas eso y lo tengas en cuenta. Una vez tienes todo esto, tienes la casa rentada, arreglada, lista, comprada, con todo el proceso, esto realmente no lo necesitas para empezar a hacer el refinance para que lo tengas en cuenta. Em, Dependiendo tú cómo compraste la propiedad y qué tanto tiempo tengas que estar en esa hipoteca, tú vas y haces un refinanciamiento. Ahora, este refinanciamiento solamente se hace si tú agregaste valor a la propiedad y tiene sentido que a través de los gastos adicionales que vas a incurrir en este refinanciamiento,
vas a sacar algún dinero extra. Si no, este refinanciamiento se puede hacer un par de años después, luego de un par de años después de que la casa haya incrementado valor por el mercado. Recuerda que eso es algo que tienes o que escogiste en tu área de alto crecimiento y en ese momento puedes ir a otro prestamista, incluso el mismo decirles, mira, quiero hacer otra evaluación, creo que mi propiedad vale más porque le he agregado valor o porque ha incrementado y ellos te van a mandar un evaluador, te dan el número y te prestan sobre esa oferta en ese momento un 75% y ese 75% lo que hacen es que eh, con eso cubren el primer préstamo y lo que quede allí es dinero que tú liberas de esa propiedad. Entonces esto cuando son proyectos de alto apalancamiento, de agregación alta de valor, es algo que te puede dejar mucho dinero, pero si estás haciendo una casa sencilla en la cual básicamente una vez la propiedad es tuya, no ha subido nada de valor, entonces la refinanciación no es algo que tengas que hacer, ¿vale? Este es el proceso de comprar una casa en general. Entre cada paso hay muchas más cosas que hacer, pero en general eso es lo que pasa en la compra de una propiedad. Y de nuevo, dependiendo de la estrategia que estés usando, avanzada, básica, media, lo puedes ver en el libro. En este libro, si no lo tienes, es este, como te mostraba yo por acá. Las 12 maneras más poderosas de invertir en bienes raíces en el Reino Unido, que de hecho está en Amazon y está en otras librerías también. Con esas estrategias, dependiendo, ya tendrás que saber más de todos estos, de cada paso, ¿vale? Pero es importante que tengas esta imagen y que en ese proceso continúes a hacer lo que tienes. Entonces vamos a hablar un poquito más, ahora sí, de cada paso, cómo funciona, qué es lo que tienes que tener en cuenta. Y de esa manera ya vas entendiendo mucho más cómo se compra una propiedad en el Reino Unido y cómo se hace el proceso, ¿vale? Entonces, siguiendo con el proceso, vamos a ver cómo preparar tus finanzas. Cuando se habla de preparar tus finanzas y hablamos de calificación de crédito, en inglés credit score, es algo que realmente no puedes preparar de un día para otro. El credit score es la calificación de crédito que tú tienes en el Reino Unido, que si tú te vas del Reino Unido 3 años ya no tienes calificación de crédito, por ejemplo, tienes que volver a empezar a crearla. Pero calificación de crédito, si no sabes lo que es cada vez que tú haces una transacción, cada vez que haces un préstamo y lo pagas o no lo pagas, cada vez que, si cada vez que accedes a crédito, cada vez que no pagas un bill de, por ejemplo, de de tu gas, de tu electricidad, cada vez que debes dinero, em, bueno, cada vez que hagas dinero o cada vez que prestes dinero y pagues y seas bueno, esa calificación, si eres bueno, va subiendo. Creo que es hasta 1000, al menos la de se me olvida el nombre, no Halifax. Ahora lo busco y te lo digo en un momento. Pero lo que te quería decir es, calificación de crédito sube o baja dependiendo qué tan bueno seas con tus pagos. Y obviamente cuando un prestamista que no te conoce te va a prestar 100.000, 200.000 libras, ese prestamista tiene que buscar alguna manera de tener una indicación de qué tan bueno eres tú para pagar tus deudas. Y una de las maneras muy común que se usa muchísimo es una calificación de crédito. Cada vez que tú haces un pago de nuevo, un préstamo, toda esta información se reporta a las centrales de crédito y esas centrales de crédito tienen
un reporte, el cual tú puedes acceder gratis al menos una vez y luego puedes pagar para acceder a él mensualmente y te manden correos, decir, mira, esto ha cambiado, esto no ha cambiado. Em, y con esa calificación de crédito, tú vas a tener un paso muy importante para, para poder tener una aprobación rápida de tus fondos de inversión, de una hipoteca o un crédito puente. Como te digo, es algo que tú tienes que construir con el tiempo, no es algo que que tú puedas arreglar de un día para otro, se demora. Y por eso cuando yo hablaba al principio de tus finanzas personales, de cómo dividir tus finanzas en fondos diferentes, cómo llevar tus finanzas, cómo balancear tus cuentas, cómo tener en cuenta tu flujo de caja a la hora de tomar decisiones para que puedas pagar todos tus gastos. Toda esa parte de inversión, todo eso que estamos mirando, básicamente es dirigido a esto. Preparar tus finanzas es el primer paso para comprar una propiedad en cuanto a este proceso. Pero, y si no tienes una calificación de crédito, se te va a dificultar. No va a ser imposible, pero se te va a dificultar y lo que va a pasar es que probablemente te van a prestar, si te prestan, depende de tu situación, te prestan para una tasa más alta. Entonces mira cómo todo eso te viene a afectar, mira cómo todo eso te viene a crear dificultades a la hora de invertir y por eso tú como inversionista, una de tus calificaciones es la de tu calificación de crédito. Tu calificación externa, tu calificación interna, como siempre te he dicho, siempre va a ser tu flujo de caja, siempre. Entonces es importante que tengas eso ahí en cuenta y que te metas a la propiedad. Mira, si te muestro acá, por ejemplo, Experian, es el que no me acordaba. Ahí ya hay mucha gente, básicamente eh, creando estos reportes, buscando la información y creando estos reportes. Otra cosa que esta gente hace es que cuando tú te inscribes con ellos, te piden un resto de información personal que probablemente vendan para mercadeo, ¿vale? Entonces, si tú ves acá, eso es lo que tú vas a ver más o menos. Eh, entonces, vas a ver que tu calificación de crédito va a ser de muy pobre a excelente. Y tú como inversionista tienes que tener al menos good or excellent, que tienes que estar acá. Y como te digo, la calificación hasta 999. Al menos, esta es para Experian. Mira que otra gente como Credit Score tiene calificaciones diferentes. El caso es que tengas bueno o excelente, que tengas acá. Vale, esa calificación cada uno lo hace diferente, pero es importante que sepas eso y que tu calificación de riesgo esté bien manejada. Una experiencia que tuve hace poco en el proceso de compra de una propiedad es que estaba aplicando para una hipoteca y me hicieron la calificación de la búsqueda del crédito y me dicen, mira, tú tienes un par de, se llamaba inquiries en tu calificación de crédito. Al mirar, porque yo no revisaba mi calificación de crédito, o no la reviso sino cuando voy a hacer estas inversiones, noté que de la compañía de electricidad y gas de mi casa tenía dos anotaciones allí, decía no ha pagado los bills. Y yo, pero ¿cómo que no he pagado los bills? Y básicamente me puse a buscar, me puse a revisar, me puse a ver qué es lo que pasaba. Y resulta que efectivamente tenía una deuda con ellos, pero era porque yo estaba con una empresa de gas y electricidad. Esa empresa de gas y electricidad por el aumento de los precios se fue a pique, se quebró. Le pasaron mis bills a British Gas y como yo tengo eso en Direct Debits, yo no noté que no me estaban sacando ese dinero del pago mensual. Y cuando me di cuenta, 3, 4 meses después,
tenía una deuda de cerca de 160 libras, 260 libras, y como no me habían mandado notificación de eso de British Gas, yo no lo había visto, de alguna manera se decidieron y fueron, hicieron una anotación en la calificación de crédito y eso me estaba afectando. Cuando lo que hice fue mostrarle a la gente de la propiedad, del prestamista, que mira, yo de hecho ya pagué esto y de hecho me deben 160 libras. Eh, y este es el recibo en el cual dice que me deben 160 libras. Entonces con eso el prestamista ya procedió a hacer el proceso y a prestar, a hacer el proceso para el préstamo de dinero. Pero mira cómo una mala anotación en tu calificación de crédito te puede parar el proceso, te lo puede afectar o puede hacer básicamente que no te presten dinero. Entonces, esa es la preparación de tus finanzas para tus inversiones en propiedad empieza mucho antes de que tú quieras comprar una propiedad y tienes que ser muy juicioso, muy juiciosa con la parte de tus inversiones. Y cuando te digo una parte de tus inversiones es que cada vez que te metes la mano al bolsillo es una decisión financiera, ¿vale? Es importante que tengas tus tarjetas de crédito pagas al día, tus préstamos pagos al día, que no debas dinero por ahí, que actúes con el pago de esos préstamos si necesitas, para que no llegues al punto de afectar tu calificación de crédito. Y revisa de vez en cuando, mira qué puedes hacer. Tú en tu calificación de crédito, en tu reporte, tú puedes hacer notas explicando por qué algo no está como debería estar y explicando, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Entonces se pueden hacer anotaciones ahí para que cuando alguien un prestamista vaya a mirar tu calificación de crédito, tu reporte de crédito, puede ver esas anotaciones también. Entonces, hay mucho que aprender acerca de esto y solamente recuerda que es algo importante que tienes que tener bien manejado. Tienes que evitar los CCJs. ¿Qué es un CCJ? Es cuando tienes, te digo qué significa. A County Court Judgment, CCJ. Básicamente es cuando a ti te llevan a la corte y te ordenan pagar una deuda. Entonces, cuando tú le des dinero a alguien y te han hecho todas las notificaciones, que pagues, que pagues, que pagues y no pagas, esa persona o esa empresa te puede llevar a corte, puede exponer el caso y puede hacer que a través de la corte pagues ese dinero. Y si no pagas, probablemente te aumenten lo que tienes que pagar o no sé si puedas llegar a la cárcel por esto, pero eh, si tú tienes, lo importante que sepas es que si tú tienes lo que comúnmente se llama como un CCJ, ese CCJ es bastante malo para que te presten dinero. Que pueden haber propiedades que te van a prestar dinero, sí, pero te van a prestar a tasas más altas. Y si tienes un CCJ, probablemente esto se va a mostrar aquí. Entonces vas a tener mala calificación para comprar o invertir en propiedades, ¿vale? Importante que tengas en cuenta para que evites que tus deudas se vayan a corte y tengas estos CCJs. ¿Tienes suficiente efectivo para comprar esa propiedad? Bastante importante. Lo que tú decías es, tienes que hacer tus cálculos y para invertir en una propiedad en un proyecto, tú empiezas con cálculos globales, digamos, cálculos de tú tengo 60.000 libras y voy a mirar un proyecto y más o menos sé que ese proyecto se puede demorar, se puede desviar 10-15% por debajo por encima. eh, y cuando te digo es suficiente, que si tienes suficiente efectivo para eso, la pregunta es, si tú tienes una variación de 15, más o menos 15% en tu proyecto, ¿tus finanzas te van a alcanzar para acolchonar esa variación? Si es así, si tienes suficiente efectivo eh, para soportar esa variación,
y encuentras una propiedad, entonces muy probablemente puedes ir a hacerla. Si tú tienes una propiedad, pero tú ves que tienes 60.000 libras y probablemente el proyecto se va a demorar, se va a ir por los 100.000, entonces tú tienes que pensar fácilmente, no, tienes que muy cuidadosamente si vas a poder con ese proyecto, porque tú no quieres un proyecto en el cual tú empiezas, lo puedes comprar y vas a hacer remodelaciones, pero no vas a alcanzar a hacer esas remodelaciones, porque se te va a acabar el efectivo. Y eso te va a afectar, te va a crear mucho estrés. Y si no tienes otras fuentes de financiamiento, amigos, familia, tarjetas de crédito, en el cual te puedas estirar tranquilamente, vas a empezar tu inversión en una manera bastante mala. ¿Tienes suficiente flujo de caja? Esto va con respecto a... Déjame borrar esto. Esto va con respecto a esto también. Si tienes suficiente flujo de efectivo y suficiente flujo de caja para estirarte, entonces estás en una buena posición para hacer esa inversión. Si tu flujo de caja no es muy alto, probablemente no vas a soportar una variación del presupuesto del proyecto muy grande, porque muchas veces el inversionista puede soportar esas variaciones por el flujo de caja que tenga. Si tú tienes un flujo de caja de 20.000 libras al mes, ¿vale? Y tu propiedad, aunque hiciste los cálculos bien hechos, aunque hiciste todo lo que tenías que hacer, esa propiedad te genera gastos que no estaban presupuestados y te genera gastos, digamos, de 5.000 libras al mes. Obviamente con ese flujo de caja de 20.000 libras puedes cubrir esto fácilmente. Pero si son 5.000 libras al mes y tu flujo de caja son 500, vas a estar en una dificultad muy grande, incluso para hacer un solo pago de esto. Entonces, normalmente, ¿de dónde sabes tú que puedes acolchonar la variación de un proyecto? De tu efectivo en ahorros para inversión y de tu flujo de caja. Ya en casos extremos, tú te vas a tarjetas de crédito y a préstamos personales, pero recuerda lo que decíamos de estirarte muchísimo en tu proceso, que es en tu estado financiero, que es no deber más de 0.5 libras por cada libra que tengas, ¿vale? Por cada libra que tengas. Y aquí es donde te digo, tu estado financiero que lo tengas con efectivo actualizado, aquí es donde empieza a jugar esto, especialmente al principio, porque te puedes estirar, te vas a tener que estirar muchísimo, te vas a tener que jugar con esto si los números que te dan no son lo suficientemente precisos, ¿vale? Y por eso es importante que si vas a invertir o si vas a pedir a alguien que te ayude, que ojalá esa persona tenga buen conocimiento y te dé unos números muy precisos de todos los gastos, desde el principio hasta el final, donde la propiedad está corriendo y que tú estás pagando hipotecas, estás haciendo otros gastos, para que tengas un cálculo efectivo o preciso de lo que te vas a gastar y lo que te va a retornar la propiedad, ¿vale? Muy importante esa parte. ¿Cuál es tu presupuesto? Importante, esto lo hablamos acá en términos de tu efectivo, cuánto te puedes estirar. Em, Cuando tú tienes un presupuesto, ese presupuesto se va a componer de dos cosas. Si vas a usar apalancamiento y si puedes usar apalancamiento. Em, Dos cosas, déjame usar el otro lapicerito. Presupuesto son dos cosas, ¿vale? La primera es cuánto tienes en ahorros, que ya hemos hablado. Y la segunda es cuánto te prestan, ¿vale? ¿Cuánto te prestan en apalancamiento?
Entonces, tu presupuesto para la compra de propiedad básicamente se divide en dos y creo que ese cálculo ya lo hicimos en algún momento, pero si tú tienes, digamos, 50.000 libras para invertir, 50K, el K significa 1000, esas 50.000 libras para invertir, si son el 25% de una propiedad, aunque bueno, yo normalmente lo hago con un 40%. ¿Por qué? Porque dejo 15% ahí para los gastos y fees que tengan. Tú lo puedes hacer con 30%, pero 25% es solo lo que pagas de depósito. Y acá el, no estarías incluyendo tus propiedades, no estarías incluyendo fees, honorarios y muchas cosas que tienes que pagar. Estos 50.000, si tú haces el cálculo, 50.000 dividido 4.4, y lo estoy haciendo aquí con mi celular, son 125.000 libras. O sea que si tú tienes 50.000 libras y usas un apalancamiento del 25% y dejas un colchoncito de 15% para honorarios y otros gastos, probablemente estaríamos hablando de comprar una propiedad de 125.000 libras. Eso es más o menos lo que estarías hablando. De pronto un poquito más si tus gastos son menos, pero de nuevo, por eso es que tienes que hacer unos cálculos muy, muy precisos o lo más precisos que puedas posible eh, para saber cuál es tu presupuesto y ya con ese presupuesto buscar la propiedad que quieres buscar, que tienes que comprar, ¿vale? ¿Cómo sabes cuánto te van a prestar? Tú buscas un inversionista, perdón, un prestamista y te pueden dar una oferta en principio o un mortgage in principle diciendo, mira, de acuerdo a tu situación te podemos prestar tanto y de ahí puedes buscar una propiedad, ¿vale? Es importante tener eso en cuenta. Ya llevamos casi una hora de este módulo, que espero que te esté gustando lo que estamos haciendo. Súper importante. Creo que me salté un paso aquí, pero es un paso igual del que hemos estado hablando y es mirar tu estado financiero. Y por eso hicimos un módulo en el que solamente nos dedicamos a qué es un estado financiero, cómo se maneja, eh, las diferentes secciones y qué pertenece a qué. Y yo espero que hayas hecho el ejercicio que te puse para que te familiarices con esto mucho más. Y básicamente tu estado financiero te va a dar esta información, flujo de caja, si tienes suficiente efectivo, y ya con eso miras si te puedes estirar o no. Siempre mira tu estado financiero. Yo todas las decisiones que tomo como inversionista, siempre miro mi estado financiero. La razón de eso es porque, como yo te decía, en como yo te decía en algún momento, tú tienes un negocio principal, siempre vas a tener un negocio principal, que son tus finanzas personales, y vas a tener, puedo decirle, franquicias, que son otros negocios, que puede ser propiedad, que puede ser restaurantes, que puede ser ventas en línea, Amazon, lo que sea. Y todos esos negocios lo que van a hacer es van a alimentar a tu negocio personal. ¿Vale? Entonces, tú como inversionista debes tener un estado financiero global tuyo, que es este, ¿ok? Que este estado financiero va a reflejar que también otros negocios están trabajando para alimentar ese estado financiero. Y cada negocio tiene un estado financiero, una E y una F, en la cual tú puedes evaluar cada unidad de negocio si está funcionando o no. Y en el caso de que cada de estas unidades sea una casa diferente, entonces cada una tiene su estado financiero y puedes ver cómo te están aportando a ti cada una y especialmente cómo hacerte los pagos mensuales de tus dividendos de cada propiedad. ¿Vale? Entonces, por eso es súper, al menos personalmente, para mí, otros inversionistas te pueden decir que no tienen y no lo utilizan. Al menos para mí es muy importante tener esa herramienta para poder tomar decisiones.
Entre más grandes sean tus inversiones, más te vas a acercar a tener que usar estados financieros. ¿Cuánto te pueden prestar? Básicamente, los bancos, como te digo, te van a prestar, y dependiendo del banco, ellos hacen un cálculo y te van a prestar de entre 3 y 4 veces tu ingreso. Incluso te vas a encontrar con con agentes que te van a prestar 6 veces tu salario, pero si eres, por ejemplo, a calcularlas en línea como esta, Money Supermarket, y, y básicamente pones la información aquí en esos calculadores para darte una idea. Si colocas tu income anual como 30.000 antes de impuestos y unos bonos de 2.000, ya es por poner alguna idea, tú podrías, y aquí te dan una idea, podrías hasta 120.000 si pones 10% de depósito, de 120.000 a 150.000 dependiendo de tus circunstancias personales, y lo que están hablando acá aparte es tu credit score, tu calificación de crédito. Eh, y mira lo que dice acá, lo que yo te decía, puedes prestar tal vez hasta por encima de 152.000, pero muchos lenders se prestan hasta justo antes de 5 veces tu salario anual, ¿vale? Este salario anual, 5 veces, es 152.000, que ellos incluyen eh, el préstamo. Entonces, 5 veces y más 2.000 no incluyen el bono como 5 veces, sino solamente el bono. Entonces, multiplica 5 veces para seguir esta regla por tu salario antes de impuestos. Y eso es lo que te van a prestar. Eh, y acá te dan un cálculo pequeño, pero que cual quiere decir que tienes un mortgage un préstamo de 152.000 libras. Quiere decir, por 25 años estarías pagando más o menos 650 a 730 libras. Entonces, ¿qué pasa con este cálculo? Si, por ejemplo, tú tienes 152.000, no, si tienes 152.000, sí, 152.000 libras de préstamo. Y digamos, esto es el 75% de la propiedad, que es lo que tienes que verificar, si es el valor total de la propiedad o el 75% de la propiedad. eh, entonces, digamos que usamos dividido punto 40, que es el cálculo que yo hago. eh, no, sería el 75, perdón. 152.000, si es el 75% de la propiedad dividido 0.75, te puedes comprar una propiedad desde hasta 200.000 libras y estarías pagando esta cantidad, ¿vale? Ten en cuenta que acá están hablando 10% de depósito, porque esto probablemente es una casa en la que tú vas a vivir. Si es una propiedad para inversiones, esto puede cambiar y estarías colocando el 25%, ¿vale? Que es lo que tendrías que tener en cuenta allí. Entonces, eso es todo por hoy en este módulo. Espero que hayas tenido eh, el tiempo para hacerlo despacio, eh, se me olvidó la palabra, sin interrupciones, perdón. Em, pero que te haya dado una información valiosísima de cómo se compra la propiedad, de las estrategias primero de la pirámide de Noel, luego de las estrategias desde el proceso para comprar propiedad, todos los pasos generales que se toman. Y ahora, cómo preparar tus finanzas. Es muy importante que como inversionistas tengas esto en cuenta, que sepas tus números, que conozcas hasta dónde te pueden prestar, hasta dónde puedes comprar, qué dinero tienes disponible para inversiones versus qué dinero tienes que tener para tus gastos personales. Y de esa manera tomar las mejores decisiones financieras posibles.
Si tú eres juicioso o juiciosa a través de los años con esto, entonces cuando llegues a esta etapa de comprar propiedad, no vas a tener mucho problema. Siempre trata tus decisiones financieras como em, como de las cosas más importantes que vas a hacer. Y recuerda que siempre que tú te vas de vacaciones, siempre que compras acciones o que compras una casa o que compras un carro o que te metes el dinero a la billetera y sacas la tarjeta o sacas efectivo de tu bolsillo, por más pequeño que eso sea, estás tomando una decisión financiera y eso en global siempre se va a sumar y te va a afectar em, tu pasado financiero como tal. Y si tu idea es crear un portafolio de propiedades, que seas juicioso con todo esto es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por tu atención y si tienes algunas preguntas, nos vemos este miércoles a las 8 para que, tengamos un espacio en el cual tú y yo podamos interactuar y puedes hacer preguntas de pronto que me faltaron explicar acá, dudas que tengas de tu propio proceso, todo lo que puedas hacer. eh, y si no sé las respuestas, pues te diré luego las busco, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos luego. Chao, chao.